Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenido a más una transmisión del programa Energía Positiva. ¿Y ahora qué hago? Esta noche es una noche especial. Tenemos al doctor Mario Ernesto García con nosotros y es realmente una satisfacción tenerlo esta noche haciendo parte de nuestro programa. El programa Energía Positiva fue un programa creado para aportar ideas positivas en esta eminente crisis que estamos pasando hace ya casi 9 meses, ¿no? Y estas entrevistas nos ayudan a superar la crisis, actualizando nuestros conocimientos y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Todas las semanas tenemos un entrevistado muy especial. El entrevistado de hoy, el doctor Mario Ernesto García Briceño, nuestro amigo de hace mucho tiempo. Él es especialista en periodoncia en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene 34 años actuando como profesor de especialidad en periodoncia en la Universidad Autónoma de Guadalajara. El tema del doctor Mario hoy es infección periodontal y enfermedades vasculares. Un tema que realmente nos interesa a todos porque tenemos siempre muchos casos de pacientes con problemas periodontales que tenemos que saber cómo tratarlos. Doctor Mario, sea bienvenido. ¿Cómo estás, Moacir? Muy buenas tardes en Guadalajara. Creo que para ti ya en la noche tenemos 3 horas de diferencia en Guadalajara, Sí, México. Así es. Entonces, buenas tardes a ti. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando esta tarde. Trataremos de compartir ese tema tan importante que acabas de platicar. Lo que leíste en mi currículum, ya son muchos años en la docencia. Es exactamente lo que hago. Me gusta tanto como me gusta la clínica. Entonces, yo quedo a tus órdenes. De nuevo, te agradezco la invitación y espero que al final de esta sesión todos tengamos un poco más de conocimiento y podamos darle a nuestro paciente, que es lo que al final de cuentas importa, esos cuidados tan especiales que requiere. Así que estoy a tus órdenes, Moacir. Adelante. Muchas gracias, Mario. Pues sí, 34 años de docencia es una vida, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en la universidad, más no tanto como tú. Te felicito por eso, pues una vida dedicada a enseñarle a los alumnos de odontología. Te felicito. Gracias. Mario, sabemos y lo vemos hace mucho tiempo que es un dicho popular muy antiguo, que la boca es la puerta de entrada del organismo. O sea, podemos decir que las condiciones de salud o de enfermedad en la cavidad oral pueden tener repercusiones en la salud o en la enfermedad del organismo. ¿Concuerdas con eso? Totalmente. Yo recuerdo ya en mis muchos ayeres, yo estuve en la facultad en el 1971, estudié odontología, entonces puedo decirte que desde entonces yo escuchaba básicamente, principalmente a mi abuela decir que lo que comíamos era lo que éramos. Y en aquel entonces también en la facultad escuchaba yo a mis profesores, escuchábamos a los pacientes y sabíamos pues que la boca es la puerta de entrada al organismo, ya sea para bien o ya sea para mal. Lo que comemos, probablemente lo que hablamos, todo cuenta. Y sin lugar a dudas, en esa vista integral del ser humano, pues la boca no puede estar separada del organismo. Totalmente de acuerdo. La boca es la puerta de entrada al organismo. Claro, por supuesto, es la principal puerta de entrada. Adelante, por favor. ¿No? Bueno, Mario, de ser así, tenemos evidencias de que es así los mecanismos que relacionan la boca con las disfunciones del organismo. Sí, claro, por supuesto. De aquel dicho, de aquella interpretación que teníamos sin muchos datos, Moacir, ahora la cantidad de información que podemos obtener acerca de esta relación entre la boca y el organismo se basa particularmente en datos científicos. Es decir, ya no es una creencia, ya no es una suposición, ya no es el dicho de la abuela. Ahora es justamente una relación tan crítica y tan importante que espero que en el transcurso de la plática puedas perfectamente y todos nuestros escuchas videntes puedan perfectamente entender esa relación. Y lo más importante, que la vamos a aplicar mañana mismo al consultorio dental, al paciente que llegue mañana.
Mario, la salud oral colabora con el bienestar general, ¿correcto? Mas, ¿cómo podríamos definir hoy lo que es un individuo extremadamente saludable? Ok, esa parte, me encanta la pregunta, porque podemos pensar, sin lugar a dudas, que no puedes explicar la enfermedad, cualquiera que sea, en cualquier parte del cuerpo, si no sabemos, si no estamos perfectamente claros qué es la salud. Y a partir de ahí, notar todos los cambios en todos los ámbitos, ya sea biológico, físico, emocional, intelectual, para poder ver la desviación del estado de salud a un estado de enfermedad, vamos a decir, sí que es importante eso. Entonces, todo lo que se viene relacionado con la salud vocal es importante, ¿verdad? Para el Sin duda, organismo como un todo, ¿no? sin duda. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles son las informaciones que el paciente y el profesional de la salud debe tener acerca de las enfermedades periodontales? ¿Qué es lo que los pacientes y los profesionales hoy entonces, sin final de dudas, deben saber sobre estas enfermedades periodontales? ¿Y qué son las enfermedades periodontales en sí? Ok, podemos empezar entonces a compartir con nuestro auditorio la información que tenemos. Déjame platicarte, le vamos a dar un enfoque a la entrevista que me estás haciendo hoy y nos vamos a dirigir precisamente a la condición que conocemos como infección periodontal y enfermedades cardiovasculares. Estoy preparando yo por acá mi monitor, dame un segundo. Y creo que estoy listo. Ok, voy a avanzar. Este es el título de nuestra entrevista, de la información que vamos a compartir hoy. Estos son mis datos. Al final de cuentas, te insisto, 24 años coordinando la especialidad de periodoncia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, 31 años como profesor de posgrado y los que se acumulen. Pero también debo de reconocer que le debo mi práctica profesional, se divide en dos. Le debo a la Universidad Autónoma de Guadalajara y le he dado mi vida completa en la docencia, pero en la Universidad Nacional Autónoma de México fue exactamente donde yo me entrené y empecé a entender justamente la periodoncia con un grupo muy particular y especial de profesores. Por ahí están mis datos, ahorita le platico al auditorio, a nuestros participantes en esta entrevista, que si toman mis datos, ahí está perfectamente el correo electrónico, cualquier información agregada que quieran solicitarme, cuenten por favor con ella sin la más mínima duda. Y me preguntabas, o yo te decía más bien, ok, si vamos a hablar de enfermedad, bueno, vamos pensando primero que cualquier cosa en qué es la salud, para, te insisto, de ahí partir, tener un punto de partida. Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud precisamente es un estado de bienestar, pero completo, bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedad y dolencia, eso es importantísimo. Hablamos de integrar a todo el individuo en su salud. También sería conveniente que repasemos este dato. Mira lo que significa salud pública, Moacir. Es el arte y la ciencia de prevenir la enfermedad, prolongando la vida y promoviendo la salud a través de los esfuerzos organizados de la sociedad. Y si estamos hablando de cavidad oral y si estamos hablando de los profesionales de salud, nosotros hemos de tomar nuestra responsabilidad en este concepto de salud pública. Los sinónimos que se manejan, medicina social, medicina en la comunidad. Quizás los nombres sean lo menos importante y lo más importante sea justamente entender ese concepto tan importante. Dame un segundo. Ahí voy. Creo que se brincó una. Debo de tomarme un poquito de tiempo mientras pasa. Ok. Va. Retomo. Ok. ¿Y cómo aplicamos precisamente estos conceptos? Mira qué datos tan interesantes tenemos acerca de la enfermedad periodontal en particular. La otitis severa es la principal causa de pérdida de dientes en los adultos. No tiene pierde más que la carie.
10% de la población global en todo el mundo está afectada por periodontitis severa. 743 millones de seres humanos tienen enfermedad periodontal en su forma severa. Si juntamos o así las otras formas, la moderada y la leve, los números alcanzan globalmente el 70% de la población. Y si particularizamos nuestros países queridos de América Latina, Centroamérica, incluyendo obviamente México, los datos podrían ser alarmantes. La periodontitis es la sexta enfermedad más común. Vamos a hablar del hit parade de las enfermedades en el mundo. Okay, la periodontitis es la sexta. Y la caries debe andar o un número arriba o un número abajo. Luego entonces, 1 de cada 3 personas está afectada por caries. Y ambas, enfermedad periodontal y caries, llevan a la pérdida de dientes y todas las consecuencias que traen esto en los individuos. ¿Cómo aplicar el concepto de salud a los tejidos del periodonto en particular? Bueno, mira cómo podemos definir salud periodontal. Esta definición aparece en el artículo del Dr. Lang y Bartle en un trabajo que ya platicaremos. Tú ves un par de referencias bibliográficas que es el Journal de Clinical Periodontology y el Journal Periodontology, que son las publicaciones oficiales de la Asociación Americana de Periodontología y la Federación Europea de Periodontología. En un ratito hablaremos de eso, pero ve la definición. La salud periodontal puede describirse como la ausencia de inflamación asociada con gingivitis o periodontitis cuando se evalúa clínicamente. Y esto es la parte que nos llevamos al consultorio todos. Veamos estas dos imágenes. Si vamos a hablar de salud periodontal, tal y como lo dijo la descripción que acabamos de ver, bueno, me queda perfectamente claro que el margen gingival, la porción más coronal de la encía y los tejidos de encía a través de la línea mucogingival hasta el margen tienen un color uniforme. Aquella descripción que todos conocemos de que si es rosita, coralito, duraznito, etcétera, etcétera, no es aplicable a la clínica, la verdad. El dato más significativo de salud periodontal es la ausencia de signos clínicos. Cuando nosotros utilizamos nuestros ojos como la única herramienta diagnóstica, la primera y la más importante herramienta diagnóstica, en ambos periodontos, en esta zona de incisivos centrales superiores o en esta área de incisivos inferiores, los 4 incisivos inferiores, sus características son totalmente distintas. Vemos un periodonto que denominamos, ya me perdí con el ratón, ok, lo vemos como un color uniforme, pero en ausencia de enrojecimiento, que a final de cuentas debe de ser para nosotros lo más importante. Y en la otra fotografía, alcanzamos a observar muy distinto. Un periodonto relativamente delgado, con condiciones de color muy diferentes, pero lo más importante es la ausencia de signos de inflamación, como son el enrojecimiento y el aumento de volumen. Así, con nuestra imagen, con nuestra visión, podemos simplemente evaluar esa situación. Voy a tratar más irte. No, Mario. Sí, está bien, estamos yendo bien, no se preocupe. Mario, ya estamos definiendo ahí lo que es la salud periodontal, ¿verdad? Ajá. Describiste en buenas palabras, pues, cómo se determina una encía saludable. Y ahora los dentistas, los profesionales y nuestros colegas médicos necesitan saber o tener algunas informaciones acerca de qué son las enfermedades periodontales. Ajá. Vamos ahora sí a entrar en la definición de qué son las enfermedades periodontales, ¿no, Mario? Muy bien, muy bien. Para seguir nuestra secuencia, fíjate en estas dos definiciones de dos autores muy particulares. Uno en el área de Nueva York
en el centro de Force Dental Center, que es un nivel altísimo en periodoncia, y del doctor Steven Offenbacher de la Universidad de, déjame acordarme, ok, ahorita me viene a la cabeza, pero esto en los anales de periodontología, como un workshop, como el workshop anterior, nos dicen lo siguiente, y yo lo enmarqué perfectamente: infecciones, mira, infecciones del periodonto. Y el otro doctor Offenbacher nos dice infecciones mixtas y complejas de bacterias gram positivas. Eso, Moacir, debe permitirnos entender justamente que la etiología de la enfermedad periodontal es infecciosa. Es decir, es una infección. ¿Dónde están los microorganismos que provocan la enfermedad periodontal? ¿Ok? En un concepto que denominamos placa dental, la cual es una acumulación microbiana no mineralizada que se adhiere a las superficies de dientes, restauraciones y prótesis. Y, por supuesto, cuando nosotros a simple vista pretendemos evaluar la placa, localizar la placa bacteriana con nuestros ojos, es complicado, a menos que el paciente realmente tenga su boca muy sucia y podamos verlo. La manera más precisa de evaluar la cantidad de placa en la boca de cualquier paciente es la solución reveladora, y podemos observar entonces la cantidad de placa en esta imagen. Así pues, esa placa dentobacteriana es el lugar en donde están las bacterias que van a provocarnos precisamente este diagrama del doctor Costerton, que la define como la biopelícula, que es una matriz que cubre poblaciones bacterianas, adhiriéndolas entre ellas y a sus superficies o interfaces. Entonces cambia un poquito el concepto, como así, y nos damos cuenta de que en el diagrama el concepto actual de biopelícula son pequeños paquetes de bacterias cubiertos con una matriz, una sustancia que los protege y los hace como comunidades aisladas unas de otras y adheridas a través de esa matriz, ya sea a la película adquirida que se encuentra en la superficie del diente. Y algo muy importante, se describen canales en donde pasan agua y nutrientes y además los desechos de esas bacterias en esas biopelículas. Y en el otro lado vemos la imagen histológica de la biopelícula en un diente humano, en donde principalmente vemos formas copoides. Esta sería la película adquirida y esta sería la superficie del esmalte. Entonces, no es simple y sencillamente el montón de bacterias en nuestra boca, vamos a decir, es una comunidad perfectamente organizada y probablemente podemos decir única en todo el planeta. No hay nada que se parezca a la biopelícula dental. Si consideramos esto, entonces confirmamos, la enfermedad periodontal es una infección. De acuerdo, va a provocar una respuesta en el huésped y ya platicaremos en algún momento acerca de esta situación. Te doy datos, compartimos datos de placa dentobacteriana que a veces se nos olvida. Si tomáramos 1 milímetro de placa dentobacteriana de la boca, pesaría aproximadamente 1 miligramo. En este milímetro cuadrado, que pesa 1 miligramo, podríamos encontrar 100 millones de microorganismos. 100 millones de bacterias en un pequeño cuadrito de 1 milímetro cúbico. Ok. Eso significa, vamos a decir, que en la cavidad oral se calcula que tenemos miles de millones de bacterias en la placa dentobacteriana. Vamos a decir, hay más de 400 especies diferentes. Entonces podrás imaginar justamente de qué se trata. Ahora, ese microbioma, que son palabras que están muy de moda en la actualidad, ese conjunto de bacterias que habitan en la cavidad oral,
son en su momento, dadas las condiciones adecuadas, las que se convierten en el factor etiológico en la infección bacteriana. Quisiera darte algunos datos en este momento también, más de información general que otra cosa. Se calcula que en el cuerpo humano, es decir, el microbioma que cargamos, la cantidad de bacterias que viven en simbiosis o disbiosis en nuestro organismo, vamos a decir, son más de 36 billones de bacterias. Vamos a decir, ¿sabes qué significa eso? Todas las bacterias que quieras. Es más, en un concepto para volver a la humildad del ser humano, nosotros somos el vehículo que carga a todos esos billones de bacterias. Si hay un dato más espeluznante, en nuestro cuerpo hay más bacterias que células. Acabo de leer datos interesantísimos. En nuestro alrededor, en el humor que sale de nuestro cuerpo, también tenemos un exobioma, es decir, cargamos bacterias y moléculas alrededor de nosotros y cargamos con ellas por fuera del organismo y son vivas y son cultivables. Y ahora con la condición de COVID, también puedo darte un dato crítico. Estamos hablando de un exobioma de la Tierra, es decir, hay bacterias, comunidades bacterianas en la atmósfera y viajan de un lugar a otro a través de las corrientes del aire. La Tierra tiene su propio microbioma. Las bacterias son, sin lugar a dudas, las dueñas de este planeta. Ok, vamos continuando. Dejemos los datos espeluznantes y continuemos. Bueno, ¿qué es la gingivitis? Una lesión inflamatoria confinada a los tejidos marginales de la encía, sin pérdida de inserción, nos dice la literatura. ¿Qué significa eso? Que en el momento en el que nosotros hacemos un pequeño toque con la sonda periodontal, con un instrumento dental, o ya sea espontáneamente, o ya sea al cepillarse los dientes, o ya sea cuando tomamos una impresión y sale llena de sangre, vamos a decir, eso es gingivitis mínimo. Mínimo, el periodonto está enfermo, sin lugar a dudas. Entonces, el diagnóstico es un poquitín complicado, pero puedo empezar a adelantarle a nuestros acompañantes lo siguiente. Toda encía que sangra está enferma. No tiene pierde. La encía sangrante está enferma. Tiene una infección. Vemos imágenes de cómo se manifiesta clínicamente. Bueno, a veces podemos ver perfectamente, vamos a decir, áreas. Si nosotros partimos esta diapositiva, los dientes superiores podrían estar prácticamente íntegros. Los podríamos tomar como el ejemplo de una encía sana clínicamente y ver las condiciones que se presentan en el mismo paciente en la arcada inferior. Entonces se manifiestan de maneras diferentes dentro de la misma boca. Para seguir hablando de gingivitis, te comparto un dato precioso que nos aplica y nos involucra a todos los latinoamericanos. En este estudio se evaluó las características de la gingivitis en 3 áreas metropolitanas: la Ciudad de México, el área metropolitana en Costa Rica y en Bogotá, Colombia. Vamos a decir, los datos son espectaculares. La gingivitis tiene una prevalencia del 99.6%. Vamos a decir, este dato es crítico. Nuestras poblaciones en América Latina, las ciudades, no se digan las comunidades rurales, la prevalencia es 99 seres de cada 100 de cada paciente tienen gingivitis. Vamos a decir, es un dato espeluznante. Tenemos mucho trabajo por hacer los profesionales de la salud. Yo creo que sí. Si vemos esos datos así, es impresionante, ¿no? Sí, señor, así es. Bueno, pero vamos pensando, bueno, ¿y qué sucede con esos 99 de cada 100 personas en América Latina que tienen gingivitis? Bueno, si la infección periodontal que inició en la zona marginal de la encía permitimos que avance con el tiempo, los microbios, vamos a decir, no es difícil entender la enfermedad periodontal. Un día hubo microbios aquí y siguieron migrando, metiéndose entre la encía y el diente. Llegaron a donde estaba el hueso, el ligamento periodontal, se siguieron metiendo, provocando una respuesta inflamatoria inmune
una respuesta inflamatoria inmune. Entonces, completemos la definición. Las enfermedades periodontales son infecciones mixtas y complejas que desencadenan una respuesta inflamatoria inmune, y es la respuesta inflamatoria la que lleva a la destrucción de los tejidos de soporte. Las bacterias, Moacir, un día en este paciente estaban aquí. En este momento de esta imagen, las bacterias ya se habían migrado hasta el periápice, le habían dado la vuelta al periápice y habían destruido todo este ligamento, todo este soporte periodontal, y lo mismo en otro diente. Pero observa que este diente no tiene nada, casi nada. Probablemente este tenía gingivitis y este también. Es decir, eso son las enfermedades periodontales. Lesiones inflamatorias que simple y sencillamente desencadenan la destrucción del periodonto. Otra imagen. Y veamos que a veces yo decía, bueno, nuestros ojos son nuestra principal herramienta, pero si ponemos esta imagen, cualquiera de nosotros podría decir, oye, está muy sano, Mario, ve, rosita, no se ve enrojecimiento, se ve un poquito de placa, pero parece que no tiene nada. Bueno, pero nada más parece, porque luego ya cuando viene exactamente el examen crítico periodontal, nos damos cuenta de lo siguiente, que una sonda periodontal entra varios milímetros dentro de esa área, 6 milímetros para ser exactos, y resulta entonces que hay un leve sangrado. ¿Y qué representa eso? Pues que las bacterias ya se metieron 6 milímetros por debajo del margen gingival y están destruyendo precisamente el periodonto en esta zona. Y todo empezó como una gingivitis un día. Si alguien está interesado en extenderse en la nueva clasificación de las enfermedades y periodontales y periimplantarias, aquí está la liga en donde pueden entrar. Es un trabajo conjunto, un taller mundial entre la Academia Americana de Periodontología y la Federación Europea de Periodontología, en donde van a encontrar información muy elegante, muy precisa, pero un poco complicada. Yo me quedaría, para fines prácticos de los que estamos sentados en el consultorio, en que el diagnóstico empieza en el momento en el que nosotros pensamos en que hay sangrado. Mario, le has mostrado ahora lo que es la enfermedad periodontal, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de enfermedades periodontales y enfermedades cardiovasculares. Así es. ¿Qué debemos saber los profesionales de la salud acerca de las enfermedades cardiovasculares ahora? Vamos a invertir el papel y vamos a saber qué necesitamos nosotros saber. Me voy a permitir hacer una aclaración. Yo tenía por ahí una imagen muy crítica. Yo creo que o le pasé muy rápido o a lo mejor no la cargué adecuadamente. Pero para fines prácticos y terminar el tema de enfermedad periodontal, voy a hacer una analogía muy común que hacemos los periodoncistas. La enfermedad periodontal, Moacir, es una herida infectada, por eso sangra. Si nosotros llegáramos, y está reportado en la literatura, llegáramos a medir justamente el área de infección, la superficie de infección en las bolsas periodontales podría estar entre 5 y 20 centímetros cuadrados. Moacir, eso significa que un paciente con enfermedad periodontal trae una herida de años del tamaño de la palma de la mano. Esa imagen se me perdió, pero lo puedo platicar perfectamente. Imagínate que aparece de aquí a poco. Imagínate que trajeras una herida de 5 a 20 centímetros durante 10, 15, 20 años en tu piel. Qué horrible. Esa es la enfermedad periodontal no tratada. Bueno, continuamos entonces. Déjame hablarte un poquito primero de qué son las enfermedades no transmisibles. Datos críticos de la Organización Mundial de la Salud. Fíjate, matan a 41 millones de personas al año, que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Las enfermedades no transmisibles son las que no son contagiosas, ¿de acuerdo? Ok. 15 millones de personas mueren por estas enfermedades entre 30 y 69 años de edad. Más del 85% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Qué pena, pero nuestra América está
Nuestra América Latina está considerada como países de ingresos bajos o medianos. Y empezamos entonces a entender algunas de las cosas de nuestra plática. Mira, las enfermedades cardiovasculares, que son enfermedades no transmisibles, constituyen la mayoría de las muertes por este tipo de situación. Es decir, enfermedad no transmisible. 17.9 millones cada año de muertes por enfermedades cardiovasculares, seguidas por el cáncer con 9, las enfermedades respiratorias 3.9 y la diabetes 1.6 como diabetes. Pero si vemos las complicaciones, la diabetes se va a relacionar total y absolutamente con las enfermedades cardiovasculares. Son datos muy espectaculares, son datos que nos deben de poner a los profesionales de la salud a pensar. Estos 4 grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de las muertes prematuras. Obviamente el consumo de tabaco, inactividad, el uso nocivo de alcohol y las dietas malas sanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de estas enfermedades. No sé por qué no se atreven a decir, y sin lugar a dudas las adicciones a drogas. Y no creo que sean recreativas, son drogas de muerte. Ahora sí, déjame contestarte. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares? Bueno, básicamente podríamos ver la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Británica del Corazón, la Federación de Enfermedades, etc. Variando un poquito los nombres y las traducciones, pero muy fácil. Son estas: la enfermedad cardíaca coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica, la enfermedad cardíaca reumática, las cardiopatías congénitas y la trombosis venosa profunda y embolias pulmonares. Pongo en rojo las dos de las más importantes que tienen que ver con nuestra entrevista hoy. Ok. El resultado de las enfermedades cardiovasculares, las 2 primeras, el resultado son el ataque al corazón, que conocemos como infarto al miocardio, y los accidentes cerebrales vasculares, que conocemos como embolia cerebral. Son eventos agudos causados por el bloqueo de los vasos sanguíneos que nutren al cerebro y al corazón. Ahorita vamos a entender. Mira, este hermoso dibujo, esta hermosa imagen tomada de información de la American Heart Association, la cual tiene información para todo el mundo, hasta para el profesional de la salud y para cualquier paciente que esté interesado, puede entrar precisamente a esta página y tiene una información espectacular. Es decir, un corazón que tiene un problema cardíaco podría iniciar el problema justamente en esta área. En las arterias coronarias que nutren el corazón, las cuales van a adelgazar su luz o engrosar sus paredes, como tú quieras, provocando la formación de un trombo, en donde ya no va a haber nutrición al corazón y puede venir entonces ese evento que conocemos como infarto al miocardio. Déjame, ahí está. ¿Cuál es el factor etiológico en el ataque al corazón y el accidente cerebrovascular entre el infarto y la embolia? Vamos a decir, es una condición que se llama aterosclerosis. La aterosclerosis es una condición que se presenta cuando hay una formación de algo que se llama médicamente la placa ateromatosa en las paredes internas de las arterias, lo cual disminuye su diámetro, dificulta el flujo sanguíneo y su condición final podría ser, ya lo platicábamos, el infarto o la embolia cerebral. Mira qué hermosa fotografía. Esto le pertenece a esta casa comercial. Ahí está, yo pongo la fuente donde la tomé. Déjame enfocarme primero en los factores que tenemos en la pantalla en el lado superior izquierdo. ¿Qué provoca la aterosclerosis? Injuria vascular, ¿de acuerdo? Es decir, hay una disfunción de los capilares. En este caso hablemos en particular de corazón y cerebro. Alteración en los lípidos que circulan justamente en esos vasos. Hay una respuesta alterada de macrófagos. Ahorita vamos a ver de qué y cómo se relaciona todo esto. Esos macrófagos tienen una función en particular que ya explicaremos. Hay un aumento en la adhesión plaquetaria. No nada más se disminuye la luz del vaso, sino que podemos pensar en que las plaquetas, que son las que forman el coágulo, están más pegajosas.
por decirlo de una manera muy simple. Aumentan factores de crecimiento y factores vasoactivadores, es decir, sustancias que promueven la inflamación local y sistémica, y hay, obviamente, formación de trombo. Pasemos entonces al diagrama. Una bolsa periodontal infectada con los cientos millones de bacterias de lo que estamos hablando, una herida infectada en el periodonto, en donde esos productos pasan al torrente sanguíneo, es decir, de la bolsa periodontal pasan a circular en la sangre de todo el organismo, provocan una reacción local en las venas, y esta reacción local, por entrada de estas bacterias, unas en particulares, ya lo hablaremos, y sustancias que provocan el proceso inflamatorio, la formación de una placa. Y el resultado es, aquí migran, van circulando, hay una reacción, se empieza a formar por mediación también del colesterol, que es tan importante en la dieta, se empiezan a formar esas placas, y luego aquí está ya más formada y va disminuyendo la cantidad de sangre que nutre justamente, en nuestro caso, a esos dos tejidos que queremos, que hemos estado enfocándonos, cerebro y corazón. Ok. Entonces, si el factor etiológico primario es la aterosclerosis, ok, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener esta aterosclerosis o los infartos? Tabaquismo, la dieta traducida en obesidad, una mala dieta, pero no necesariamente una mala dieta lleva obesidad. Puedes tener una mala dieta, estar gordo y estar perfectamente desnutrido. Inactividad física, consumo nocivo de alcohol y drogas, hipertensión arterial. Probablemente este es el asesino silencioso, es probablemente el asesino de más seres humanos que ha habido, la hipertensión arterial, porque se relaciona con todas las condiciones que estamos hablando, la diabetes y el colesterol alto, todos relacionados. Creo que nos damos una idea, Moacir, en general, precisamente, de cómo son y qué son esas dos enfermedades cardiovasculares que más nos interesan. ¿De acuerdo? Perfectamente. Entonces ya hemos visto lo que son las enfermedades periodontales. Acabaste de definir cuáles son las enfermedades cardiovasculares que tenemos que conocer más enfáticamente, ¿no? Más ahora, ¿cómo se relacionan estas enfermedades periodontales con las enfermedades cardiovasculares? Okay. ¿Y qué son las condiciones que tanto afectan al ser humano, no? Ok, vamos a tratar de hacer una explicación muy sencilla. Es obvio, esto solamente es el inicio de quien quiera estudiar más, porque hay mucho por aprender. Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla, entendible para todos los que estamos aquí presentes, a los cuales vuelvo a agradecer su presencia. A ver, déjame ver. A ver si es cierto. Bueno, te insisto. Si como profesionales de la salud nos ponemos a evaluar la cantidad de información científica que hay acerca de esta relación enfermedad periodontal, enfermedades cardiovasculares, no nos va a ajustar un par de años. Nada más en revisar la literatura, en todo lo que tendríamos que estudiar. Obviamente hay trabajos que nos permiten tener un resumen para poder entender. Este es uno bellísimo, a mí me encanta, y es la salud oral, la arteriosclerosis, y la enfermedad cardiovascular. Pero no es el único, te insisto. Mira la importancia de esto. Hace rato hablábamos de ese taller mundial de trabajo. Mira lo que hace. En la parte superior izquierda vemos que en el Journal de American Journal of Cardiology y el Journal de Periodontology, que es el órgano oficial de la Asociación Americana de Perio, como ya empiezan a trabajar juntos en periodontitis y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y del lado inferior observamos un reporte muy actual acerca de lo mismo, periodontitis, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero en la Federación Europea de Periodontología junto con la Asociación Americana de Periodontología. Es decir, los órganos más importantes en periodontología y en cardiología están poniendo atención a esta situación. Este es muy importante porque nos involucra a varias ciudades americanas, es decir, son datos aplicados a nuestros países. Y eso es muy importante, que la literatura nos lleve
a aplicar las cosas. En nuestros países está hecho en Brasil y se maneja en varias ciudades con resultados, obviamente, confirmando que pudiéramos estar igual o quizás un poquito peor que el resto del mundo en esta asociación. Ok. Este trabajo es probablemente lo más actual que tenemos entre la asociación, es decir, asociaciones profesionales actuando en conjunto para manejar la relación perio y cardio. Este trabajo está patrocinado, está hecho en conjunto con la Federación Europea de Periodontología y la World Health Federation. Es decir, quiero pensar que es la federación que agrega a todas las asociaciones locales, nacionales, con respecto al corazón. Está impresionante el trabajo para los medios de comunicación, para el público en general, información de primer nivel, sencillísima, para el profesional, para las universidades, para los profesionales de la salud médica, para el profesional de la salud oral. Ahí está precisamente el dato para cualquiera que esté interesado, se dé una vueltita. Básicamente es el sitio de la EFP, European Federation of Periodontology.org. Y ahí a partir, en la primera página van a encontrar el enlace para este trabajo conjunto de perio y cardio. Dentro de los datos del consenso nos dicen lo siguiente: hay suficiente evidencia científica. Evidencia científica que, fíjate nada más, se puede encontrar, se han encontrado restos de ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico y antígenos de patógenos periodontales, es decir, la huella de que las bacterias que infectaron el periodonto están, Moacir, en los vasos sanguíneos de corazones afectados por aterosclerosis. No hay truco, Moacir. En 1997, el primer reporte en un corazón, en 8 corazones, en donde se hicieron cortes y se aplicó la prueba PCR, se detectaron huellas de patógenos periodontales. De allí para adelante la información es toda la que quieras. No hay duda. Las bacterias de la bolsa periodontal pueden ir a alojarse dentro de la placa ateromatosa en la circulación cardíaca cerebral. Bueno, los dos involucrados más importantes son 2 microorganismos que se llaman Porphyromonas gingivales y el AA, Actinobacillus actinomycetencomitans, aunque tiene ya cambiado el nombre. Es decir, agarran trozos de corazones o de arterias que están con ateroma, los meten a cultivar y resulta que están vivos. Es decir, esos microorganismos están vivos dentro de la placa ateromatosa. Influye de muchas maneras la Porphyromonas gingivalis, que es el más estudiado en la formación de esa placa. Pero fíjate, aumentan los mediadores inflamatorios. Esto es la proteína C reactiva, interleuquinas, factores de crecimiento, como es el necrosis tumoral alfa. ¿Qué significa eso, Moacir? Que desde la boca, desde la bolsa periodontal o en depósitos en el corazón, estas moléculas provocan una respuesta inflamatoria en todo el organismo. Hace muchos años se habló muchísimos años en el siglo pasado, por la década de los 50, 60, si no es que antes, de la infección focal. Quizás te acuerdas tú o alguno de nuestros escuchas recuerdan cómo se quitaron las anginas, amigdalectomías, hasta decir basta, porque se pensaba que eran focos de infección para problemas en el cuerpo. No se podía comprobar nada. Ahora la evidencia indica que sí, un foco de infección en un lugar tiene efectos y puede infectar otro sitio, lejos del original. Y la formación de fibrinógeno. Todo esto, todos estos datos, estamos hablando de lo que se encuentra dentro de una placa ateromatosa, un corazón enfermo. Mira, Moacir, lo que pasa es que no me puse a estudiar, no hice la tarea adecuadamente. ¿Te acuerdas que te dije de la bolsa periodontal? Bueno, ahí está, la infección periodontal, porque yo no acepto más que una circunstancia. Si los microbios provocan una enfermedad, es una infección.
que esos microbios desencadenen una respuesta inflamatoria, estoy de acuerdo. La infección periodontal, la bolsa periodontal, es una herida infectada. Es la manera más simple de decirle a nuestro paciente, oye, ¿te sangran las encías? Ajá. ¿Ya viste qué rojas la tienen? Ajá. ¿Te huele la boca? Ajá. Oye, ¿sabes qué? El sangrado en tus encías es una herida y esa herida está infectada. Pero no me duele. Exactamente, es el problema más importante de la infección periodontal. No duele. No duele, es rarísimo. Yo no recuerdo un paciente que haya venido con enfermedad periodontal, a menos que haya sido una condición aguda o relacionada con endoperio. Pero puede perder sus dientes y jamás le dolió la encía. Bueno, esa bolsa periodontal puede tener de 5 a 20 milímetros, ¿no así? Esta es la fotografía que quería presumir. Ya te dije que iba a aparecer. Mira, ahí está. Esa herida de años en la boca del paciente, la suma de todas las bolsas periodontales puede ser del tamaño de una palma de la mano, una herida en tu cuerpo, por años y años y años de ese tamaño. He allí lo crítico de la enfermedad periodontal. Y suma los datos de la cantidad de personas que la padecen y la cantidad de pacientes que no se tratan de enfermedad periodontal, alguien no está haciendo la tarea, Mosir. Ok. Creo que con esto podríamos pensar en terminar la parte explicativa y luego ver unos casitos. Esto. Mecanismos de asociación entre enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares. Las bacterias. Y sus productos. Aquí estamos. Y sus productos entran al torrente sanguíneo. No tiene pierde, está confirmado. Estas bacterias, particularmente en esta zona, la Porphyromonas gingivalis, entra, se mete adentro de las células endoteliales. ¿Qué mal me vi? Se mete adentro. Pues sí, claro, ni modo que se meta afuera. Corrígeme, Mosir. Estas bacterias entran a las células endoteliales vivas y adentro se reproducen además. Y al mismo tiempo, los productos bacterianos de la bolsa activan células inmunes y activan la acción de células inflamatorias en el organismo. Cuando la bacteria, esta en particular, la Porphyromonas gingivalis, entra en la célula endotelial, la que forma el vaso sanguíneo, por supuesto, la célula entra en un proceso que la lleva a su muerte celular. Y esa muerte celular contribuye a que tenga que reaccionar el cuerpo contra esas células muertas. Y en ese ambiente anormal, en el vaso sanguíneo, se produce la oxidación de los lipopolisacáridos de baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo, que se empieza a depositar y luego se empieza a calcificar. Y es exactamente la formación de esa placa que hablamos. Pero recuerda que también fueron los productos bacterianos los cuales activaron células inmunes, las células que responden a la agresión en nuestro cuerpo, como son los macrófagos. El macrófago detecta que está la célula endotelial infectada, que están las bacterias ahí y se pone a chambear. La chamba del macrófago es bien simple. Tiene que acabar con células y bacterias que estén fuera de control, infectadas o esas bacterias que dañan. Esa es su función, además de muchas otras más. Para mí esta célula, el macrófago, es el Rambo del sistema inmunológico. Este hace todo, es el superhéroe para mí. Pero también recuerda que hubo citoquinas inflamatorias, es decir, la inflamación local de la bolsa periodontal, la inflamación en las arterias de los vasos coronarios, provocan una respuesta en todo el organismo. El macrófago, al actuar en esa zona, entonces, a ver, ayúdame a decir dónde está ya lo vi, ¿dónde quedó ahorita lo busco. Se convierten en células FOAM. La traducción podría ser algo así como esponjosas, como esponja, como espumosas. Simplemente se transforman, dejan de cumplir una función adecuada. Vamos a decir, ¿y qué crees? Es exactamente el resultado final, la placa ateromatosa. Esas placas calcificadas que empiezan a bloquear la circulación
del vaso sanguíneo. ¿Y qué sucede? Pues que empiezan a bajar los nutrientes para las células, en este caso para las células cardíacas. Y vienen los pequeños infartos, un infarto que te lleva a la muerte. Y luego hay pacientes, pues yo los he tenido en mi consulta, que tienen reportados 15, 20, 30 mini infartos. Sí, pues nomás están esperando que llegue el grande. Es decir, y todo empezó en esa placa ateromatosa. Y en este caso, asociado a si tienen enfermedad periodontal y otras condiciones. No es lo único, hay muchísimas más condiciones, pero estamos relacionando enfermedad periodontal en la boca con el organismo. Entonces viene un coágulo, entonces sí, se taponea completamente la arteria, aquel capilar, y que tenemos, pues ya lo vimos, Masir, el resultado de el infarto cerebral o embolia cerebral, donde se muere una parte de las células del cerebro, o el infarto miocardio, donde se mueren las células del corazón, las que hacen que bombee su sangre. Uy, ¿qué te parece? ¿Crees que logramos explicar sencillo la forma en la que actúan? No, fantástico. Hemos aprendido muchísimo sobre estos mecanismos de acción de las bacterias y las porcinomonas, ¿no? La verdad, fantástico. Oye, más ahora me dime una cosa, ¿qué podemos hacer los profesionales de la salud oral y tanto como los pacientes para prevenir todas estas enfermedades y disminuir este grande índice de problemas cardiovasculares que tenemos justamente por causas algo como tan simples que parece simples, ¿no? Que serían las gingivitis. Ok, vamos entonces a hablar un poco de tratamiento. Okay, ¿qué podemos hacer el profesional de la salud? Es obvio, sí. Tú y yo no vamos a intervenir un paciente ni nos vamos a hacer cargo de un paciente que tenga problemas cardiovasculares, pero sí podemos atender al paciente que llega a nuestra consulta y tiene gingivitis o tiene periodontitis. Y nuestra función importante es, uno, tratar esa condición y darle al paciente la información necesaria para que se dé cuenta que no nada más puede llegar a perder sus dientes, sino que puede tener complicaciones en su salud general. Te voy a tratar de manejar el dato otra vez. ¿Y qué necesitamos saber precisamente antes de detectar la enfermedad? En un bellísimo artículo que está publicado en 1991, hay evidencia muy clara y precisa que compartimos con todos los colegas en todos lugares donde puedo decirlo. Ausencia de sangrado significa salud periodontal. Y de la misma manera, presencia de sangrado significa infección periodontal. Si nosotros vemos un paciente, independientemente si trae un poquitín de sarrito, si tiene recesión gingival, no sé, todo lo que quieras, pero tú haces un análisis, si no encuentras sangrado, tú puedes estar tranquilo, no tiene enfermedad, infección periodontal en el diente que estés revisando. La sonda, obviamente, es el instrumento preciso para detectarlo. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo deberíamos de manejar los profesionales de la salud la gingivitis? Es muy fácil. Se trata de remover mecánicamente la placa bacteriana. Masir, no hay más. No hay enjuagues mágicos. No hay soluciones mágicas. No hay nada que quite la placa bacteriana que no se agarrar un cepillo y restregarle hasta que se desbarate la placa bacteriana. Tenemos dos tipos de placa, la que está por arriba de la encía y la que está por abajo de la encía. Entonces, la remoción de placa tiene un objetivo. Hay que reducir la cantidad de microbios en la cavidad oral. No nos los vamos a acabar. Hay microbios que viven de nuestra boca y son compatibles con salud y nos protegen de la infección de los malos. Es decir, te recuerdo, hay más bacterias en nuestro cuerpo que células y en la boca hay una flora compatible con salud. Ok, la placa supragingival, la placa que está por encima de la encía, le toca al paciente. Le toca al paciente todos los días tratar de quitarla con estas condiciones. Solución reveladora. O así, tú puedes sentarte con un paciente enfrente de él con toda la luz y hasta con lupas y te va a dar trabajo detectar la cantidad de placa que tiene el paciente. Pero si tú utilizas una solución reveladora, cualquiera puede ver las manchas que provoca y dónde está la placa. Le das un cepillo al paciente y le dices, señor paciente, párese frente al espejo, quítese todo de rojo y mira lo que sucede 3-4 minutos después de que el paciente se cepilló, en la imagen de abajo.
Eso le toca al paciente. Uno no puede ir a la casa a checar a ver si se está cepillando bien. El hilo dental, yo lo hago una pequeña broma. El hilo dental es como meterte, si no usas el hilo, es como meterte a bañar y no jabonarte las axilas. Es decir, esos espacios jamás van a entrar al hacer el cepillo. Hay que usar hilo dental. ¿De acuerdo? Mira lo que puede hacer la placa. Ve la imagen superior. Un paciente con deficiencia mental. Un paciente con deficiencia mental. Llegó en estas condiciones. Le di la solución reveladora. Ve, esa placa dentobacteriana está infectada de paciente. ¿Ves el paciente que está atrás de la placa? ¿Sí lo ves, Mosir? Fíjate, Mosir, el paciente tiene deficiencia mental. Le di el cepillo, paré frente al espejo y le dije, quítate lo rojo. Y mira lo que logró en 3 o 4 minutos. Ve cómo se limpió cuando le dije, quítate lo rojo. Cualquier paciente puede entender, quítate lo rojo. Ok, y al cirujano dentista le toca manejar la placa también a través de una profilaxis, la placa supragingival. Y la profilaxis dental debería de estar perfectamente entendida por todos. Es la eliminación del sarro supragingival y placa. La placa y el sarro subgingival, ya sea con un instrumento manual, con un instrumento subsónico o con un instrumento ultrasónico y pulido de las superficies dentales. Eso es una profilaxis profesional, además basada en la evidencia. Mira las imágenes. Paciente como llega en la primera sesión. Le damos control personal de placa, lo usamos utilizar el cepillo dental y una semana después ven los resultados. Todas las gingivitis del universo responden si el paciente es capaz de eliminar la placa en su casa y el profesional hace una verdadera profilaxis. Ahí tienes un agrandamiento de los resultados. Esto me encanta. En 1965, un artículo clásico que hizo la periodoncia, una verdadera ciencia, publicado por el doctor Lautila de Jensen, que se llama Gingivitis experimental en el hombre, demostró sin lugar a dudas que al restablecimiento, dejaron que se formara placa en unos pacientes. Luego, a las 2 semanas, todos tenían gingivitis porque no se cepillaron durante 2 semanas. Durante el segundo periodo les dijeron, ahora sí, te vas a empezar a cepillar tus dientes y te vamos a hacer una limpieza. Moacir, hace más de 50 años, sabemos que una gingivitis se quita con una adecuada técnica de cepillado y una profilaxis profesional. Pero a veces ya no es tan fácil. Te voy a poner un último caso para que veas que aún en casos de gravedad es perfectamente controlable esta circunstancia. Mira, es un paciente, tiene todos los agravantes del mundo. Nada más ve placa enterobacteriana, depósitos de sangre, inflamación, enrojecimiento, recesión, pérdida de inserción, migración patológica, movilidad, halitosis, desarmonía crucial, alteraciones en la ATM. Okay. Este es nuestro paciente. Esas son sus imágenes laterales. Esas son sus imágenes radiográficas iniciales. Más de alguno de nuestros escuchas, de los acompañantes que nos están acompañando hoy, podrían decir, no, hombre, ya sé cuántos dientes voy a quitar. Ahí hay un acercamiento. Y sin embargo esto, de agosto del 2005, ¿de acuerdo? Y después, 5 años después, lo mandamos a ortodoncia y ve el resultado. Es decir, a 5 años de distancia de un tratamiento periodontal adecuado, toda la disposición del paciente y el manejo del control de la infección nos llevó a eso. 10 años después. Y seguimos tratándolo, Moacir. Arreglamos otro montón de condiciones que tenía. Esto me encanta. Observa, a 6 años de diferencia, del 2005 al 2011. Claro, algo tenemos que hacer. Estos dientes estaban muy delicados. Aquí puse un pequeño punto de resina porque el paciente tenía una molestia al masticar. No tenía otra cosa. Hubo una pequeña lesión periodontal, la volví a tratar, lo que sea, pero lo importante es que veas, Moacir, ve eso.
11 años después están los dientes en la boca impecablemente sanos. Impecablemente sanos. Desgraciadamente la paciente tuvo una situación muy delicada con un cáncer que la puso muy enferma y obviamente primero es la vida que cualquier cosa. Por eso no tengo secuencia de fotografías. Pero mira, Moacir, creo que ya termino con esto. Ve esa belleza de imagen. Perdón que lo diga así, pero soy un convencido de que si te enfocas en el control de la infección periodontal, puedes lograr estos resultados. Puedes lograr estos resultados. 11 años conservando los dientes. Y ahora que está tan de moda poner implantes, el doctor Jan Lindt, uno de los periodoncistas más influyentes en este siglo y el siglo pasado, hace un llamado. Él, Land, Lowe, todo un grupo de muchos periodoncistas. Hey, estamos quitando dientes y estamos poniendo implantes. Y fuimos entrenados para conservar dientes. Así, por mi parte es todo. No, que va, todavía tenemos mucho que aprender con usted, pues sí. A mí cuénteme y yo le cuento. Claro, con respecto a estas enfermedades periodontales, sabemos que actigen y que alcanzan casi el 90% de la población normal. ¿Qué podemos hacer en cada paciente que nos acude a la consulta? Ok, vamos pensando y me voy a poner en el punto más delicado. Yo considero al cirujano de práctica general el más importante en la profesión dental, porque él es el que recibe el grueso de los pacientes. ¿Qué podría yo comentar, compartir con nuestros colegas que nos escuchan? Es muy fácil. Evalúa enfermedad, la presencia de enfermedad periodontal, enrojecimiento, sangrado, aumento de volumen, halitosis, presencia de placa y sarro, movilidad dentaria. Y una sonda le va a permitir saber exactamente en dónde y qué tan grave puede estar ese paciente. Vamos pensando que nuestro colega de práctica general, que él, insisto, merece todo el respeto porque es el que ve el grueso de la población, logra detectar la enfermedad periodontal y logra decirle y convencer al paciente, usted trae un problema. Yo tengo una clave, desde que salí de la universidad tengo una clave para tratar de convencer al paciente. Y te la cuento, se las comparto. Señor paciente, después de que sondeé, trato de mostrarle dónde está la sangre, ya sea con un algodón. A veces el paciente mismo te dice, es que me cepillo y sangre. Y mi dentista me dijo que no le cepillara tan fuerte, que me estoy lastimando. Oh cielos, iba a decir una grosería. No, por supuesto, tú puedes cepillar firmemente tus encías sanas y no van a sangrar. Entonces, ¿cómo lo puedes convencer? Si él lo ve, él lo sabe o no lo sabe. Señor paciente, ¿qué parte del cuerpo humano, se lo haces como pregunta, qué parte del cuerpo humano sangra en condiciones de normalidad? Pues inmediatamente te va a responder desde el de más educación menos elevada hasta el gran ingeniero gerente te va a decir, pues cuando me corto. Efectivamente, señor paciente, cuando tenemos una herida es el único caso en el cual sale sangre, nos herimos. Y la boca, señor paciente, no es diferente. A usted tiene sangrado porque trae una herida y esa herida está infectada. Y esa herida infectada, si tiene tiempo, puede, cuidado. La palabra precisa es puede causarle problemas a largo plazo en su salud general. Ese es el mensaje, Moacir, que podríamos compartirle al colega. La detección de la enfermedad periodontal, tan simple y tan sencillo como creo que lo platicamos hoy. Perfecto. Mario, tenemos un mensaje aquí también del doctor Jaime Cowan. Doctor Jaime Cowan es de Panamá, él es cardiologista, y te felicita, sí, por esta exposición en ese tema de salud pública muy brillante. Gracias, muchísimas gracias por su participación, doctor. La doctora, adelante. La doctora Orquídea nos pregunta la relación entre gingivitis y maloclusión con respecto a problemas cardiovasculares. Ok. El problema oclusal específicamente en gingivitis no hay ninguna relación. Es decir, los problemas
tengo que hacer una pequeña separación. Obviamente, los problemas oclusales están divididos en varias partes. Muscular, articular, son los problemas articulares, y los problemas dentales, que es la presencia de contactos prematuros e interferencias oclusales. Bueno, en gingivitis, estrictamente hablando de gingivitis, no hay ninguna relación entre gingivitis y la lesión traumática al periodonto, la oclusión traumática. Por lo tanto, no podemos enlazar enfermedades cardiovasculares, trauma oclusal y gingivitis. Pero cuidado, cuando el paciente ya tiene enfermedad periodontal, usualmente el diente se va a mover, va a cambiar su relación, su fisiología, y ese movimiento, aunado a la enfermedad periodontal, se convierten en cofactores. Pero también quisiera aclararle a la doctora algo perfectamente definido. El trauma oclusal, es decir, el efecto de las fuerzas oclusales en los dientes, no inicia la enfermedad periodontal. Creo que por ahí va la respuesta. Perfecto, Mario. Ya estamos casi terminando. Sí, señor. Sí, perfecto. Ha sido una experiencia muy agradable oírte esta noche, ¿no? ¿Quieres hacer tus consideraciones finales ahora, tus conclusiones, o esperas que yo haga nuestra promoción de las próximas actividades? El mensaje final que yo le mandaría a todos los colegas que nos están escuchando, y sobre todo el honor de tener a un cardiólogo en esta sesión, es muy sencilla. Ya no podemos estar pensando que el dentista se mete a su cuarto a trabajar paciente, a tapar dientes, a quitar dientes, a poner tornillos, a poner placas. Por favor, tomémonos en cuenta nosotros mismos y seamos parte de la profesión. Y entonces veremos que una respuesta, un comentario como el doctor que nos acompaña, nos enorgullece del saber que también hay médicos que voltean a la profesión dental y se pueden percatar de que estamos haciendo un esfuerzo por formar parte de esa salud y atención global íntegra al paciente. Ese sería mi comentario final. Muchas gracias. Bueno, yo quiero aprovechar aquí para llamar la atención, la oportunidad, que no se olviden, la próxima semana, el martes 10 de noviembre, vamos a tener el tema de color en odontología con el doctor Diego Portinoy, argentino. Él nos va a hablar sobre la escolia, cómo escoger el color y cómo hacer las mejores restauraciones utilizando los conceptos y técnicas que él va a mostrar, ¿ok? Por favor, no se olviden. ¿Me das un minuto más? Claro. Colegas. No, todavía tenemos más tiempo. Ok, colegas, el mundo no va a ser igual. La odontología se va a manejar diferente. No es una nueva normalidad. La normalidad no es ni nueva ni vieja. Una modalidad en la cual nos tenemos que adaptar. Y ahora sí, todos juntos, como colegas, como integrantes de esta raza que se supone que es el Homo sapiens, tenemos que cuidarnos. Cuídense mucho por lo que más quieran y sigamos nuestra hermosa profesión. Te prometo que ya me quedo. No, ya regreso, Mario, ya regreso. No te me vayas, quédate ahí. Ok. Llamar la atención de que todos nuestros programas están grabados en nuestro canal de YouTube. Se pueden conectar en él fácilmente. Todos saben, aquí en YouTube, está aquí el mensaje abajo, la dirección de YouTube, no se pueden conectar, inscríbanse en el canal y así van a saber de antemano todas las nuevas actividades que estamos planeando. Llamar la atención que el Great New York Dental Meeting 2020 las inscripciones ya están abiertas. El Congreso de Nueva York es un congreso de los mayores del mundo, con más de 50,000 personas. Este año será estrictamente virtual y ya están abiertas las inscripciones, entonces le avisamos para que se inscriban y conozcan entonces todas las informaciones que va a presentar el Great New York Dental Meeting. Es una pena porque todos los años nos encontrábamos en Nueva York, más así es el mundo, como dijo el doctor Mario García, ha mudado, ha cambiado, es una nueva normalidad. Esperemos más de un año nos encontraremos nuevamente en el Great New York Dental Meeting, más claro que vale la pena asistirlo virtualmente. Síganos en Instagram, es @Moacir Menéndez y ahí van a conocer siempre todas nuestras novedades.
todos los medios y las medias sociales donde me pueden encontrar. Siempre lo publico para que puedan ponerse en contacto conmigo. Si quieren, por ejemplo, pedir que hagamos alguna entrevista en un tema específico, por favor, colaboren, mándenme un email o entren en WhatsApp y me mandan esa información solicitando determinado tema. Y claro que con mucho gusto tendremos un profesor que hablará sobre el tema que les parece interesante. Usted puede, mira, todo lo que usted puede, todo lo que usted cree, usted lo puede hacer. Y no siempre queremos decir que aquí tratamos siempre de energía positiva. Doctor Mario, regresamos con usted aquí ahora. Ha sido realmente una satisfacción enorme tenerlo con nosotros. Y ha sido un tema muy, muy interesante. Tratar de algo así que nos parece corriquero, más tiene reflejos inmensurables, ¿no? Y te digo que hoy en la mañana atendí a un cardiólogo que es uno de los responsables del Hospital del Corazón que queda aquí cerca de mi casa y le comentaba pues justamente sobre la entrevista que iba a hacer contigo esta noche y me dice, Moacir, pues fantástico, cómo es que ustedes están teniendo esa curiosidad de mostrar que las enfermedades periodontales afectan y mucho las cirugías cardiovasculares. Dice, uno de los departamentos que más trabaja en nuestro hospital es el departamento de odontología, y todos los pacientes para cirugía tienen que tener una boca extremadamente limpia, reforzando todo aquello que tú has tratado. Claro, claro que sí. Recordemos una situación muy particular. Vale hacer un pequeño comentario extra que se relaciona con esto. Cuando el paciente tiene enfermedad periodontal y cepilla sus dientes, en la mañana cuando se levanta a la hora que sea, esa presión que hace sobre la bolsa periodontal hace que haya un flujo de bacterias y productos inflamatorios al torrente sanguíneo en bacteremias pasajeras. Entonces, cuando una bacteremia pasajera puede ser manejada, por supuesto, pero si la enfermedad periodontal es grave, pues vemos las consecuencias a largo plazo, el riesgo, y eso es muy importante, el riesgo que la enfermedad periodontal da para tener otras complicaciones. No es una sentencia, es un riesgo. Bueno, entonces, el cardiólogo, por supuesto, que cuando va a intervenir en varias de sus operaciones y varias condiciones que están perfectamente establecidas por las asociaciones del corazón, etcétera, etcétera, manda al paciente a tratar de quitar esa y todas las infecciones que sea posible para minimizar el riesgo de una bacteremia y que pudiera irse a colocar estas bacterias en un corazón lastimado, ya sea en una válvula alterada, ya sea en un corazón lastimado, pues puede exacerbar el riesgo de esa bacteremia posoperatoria. Sin duda, Moacir, claro que tiene una total relación. Así es, doctor. Pues sí, muchas gracias, doctor Mario García Briceño, por esta fantástica entrevista. Un abrazo en el corazón. Vamos despidiéndonos aquí y los esperamos el próximo martes. Doctor, si quiere sus últimas palabras, creo que ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Unas buenas noches a todos. Los esperamos el próximo martes. Saludos de su amigo mexicano. Saludos de su hermano mexicano. Saludos a mi hermano mexicano. Así es. Un gran abrazo, doctor. Y nos vemos el próximo martes y en otro día. Un gran abrazo. Un gran abrazo.